estudiantes les gusta muchísimo trabajar en clínica de simulación, adoran el hecho de poder palpar directamente, de simular que tienen un paciente. Esto les ayuda mucho a liberar la tensión, a relajarse. Sí, siempre les decimos tranquilo, relájese, este paciente no le va a doler, no va a sufrir, haga lo que tenga que hacer, tiene que aprender poco a poco haciendo, palpando, inspeccionando. Entonces les gusta mucho a ellos trabajar con los fantomas. Sí, realmente sí se nota, es mucho más y similar a lo que es un paciente real en cuanto a la textura de la piel, al momento de nosotros introducir los dispositivos supraglóticos, al momento de hacer laringoscopía, nosotros podemos identificar mucho mejor las estructuras que son similares al paciente real. Realmente sirven bastante porque nosotros no siempre vamos a tener un mismo esquema de paciente, no siempre tenemos el paciente que es flaquito, el paciente el pequeñito, sino tenemos diferentes pacientes altos, pacientes con obesidad que cambia la anatomía. Entonces, pacientes en los que seguramente no podemos hacer una extensión cervical siempre, los pacientes con cuello corto. Entonces, todas estas características que tenemos en los diferentes pacientes se muestran en este simulador y realmente para los estudiantes de atención prehospitalaria les beneficia mucho para que ellos puedan practicar en cada una de estas diferencias de paciente y estén listos para la ambulancia. Realmente a ellos les gusta mucho hacer la simulación porque este es un espacio donde a ellos les va a permitir practicar varias veces, también equivocarse, pero equivocarse aquí, equivocarse en el simulador donde nosotros vamos a poder corregir esta equivocación para que cuando ellos salgan a la atención prehospitalaria, a una ambulancia y se enfrentan a un paciente real, estas equivocaciones no existan. Mi impresión general de los simuladores de Kyoto Kagaku es muy buena, ya que su material es muy resistente, es fácil de armar y pues los estudiantes ya sea de medicina, enfermería, obstetricia, pueden aprender muchos procedimientos y mejorar sus habilidades técnicas y no técnicas. Entonces, reitero, mi impresión es supremamente muy buena de estos simuladores. He utilizado varios simuladores de Kyoto Kagaku, entre ellos tenemos físico, cardiorrespiratorio y palpación. Mi favorito es el físico, ya que este posee reacción pupilar, se puede auscultar, se puede tomar la tensión arterial y también, como ya dije, es muy amigable para el uso del simulador y los estudiantes pues, pueden realizar muchas prácticas en físico. La reacción de los estudiantes, principalmente los del primer semestre, se admira muchísimo, ya que esta es una nueva tecnología, una nueva metodología de enseñanza. Vienen muy emocionados, le tratan al simulador con un respeto como si fuera un paciente real y hemos hecho estadísticas conjuntamente con Kyoto Kagaku y pues el nivel de satisfacción de los estudiantes es bastante alto. Además, en la parte de los procedimientos se ha evaluado mediante una escala de Likert y pues tenemos que se han mejorado cierto tipo de habilidades. Yo pienso que yo obviamente lo recomendaría al 100%, ya que la simulación en salud es una nueva metodología. Además que todos los simuladores de Kyoto Kagaku cubren las necesidades desde procedimientos básicos hasta procedimientos complejos, teniendo un realismo muy alto, además de una facilidad de uso también muy grande. Entonces yo les recomendaría 100% en las universidades como nueva metodología de enseñanza. La metodología de simulación me parece de lo mejor, ya que es muy importante para un estudiante pasar por simulación en primer lugar antes de ir directamente con el paciente. Muchos de los docentes que pasan por la clínica de simulación dicen que es una ventaja estar practicando en simuladores que no se van a cansar, que no van a sentir que le están tocando, cosas así, y los estudiantes pueden hacer este trabajo en sí. Simuladores de Kyoto se caracterizan mucho por la realidad que permiten recrear. Los tejidos son de muy buena calidad y eso permite que sea la simulación mucho más real. Son realistas, son muy didácticos, muy pegados a la realidad y permiten obviamente una recreación de la simulación de muy buena calidad. Básicamente en la calidad de los tejidos, en la calidad de la recreación de tejidos y obviamente en los elementos anatómicos que reconstruye.
En la parte obstétrica es muy interesante ver particularidades anatómicas que permiten que sea una reconstrucción de la simulación muy cercana a la realidad realmente. Realmente desde el punto de vista de tener tanta aproximación a la realidad y destacar elementos anatómicos, el simulador permite que se pueda originar un escenario de muy alta calidad y sobresaltar justamente los elementos que permiten que la práctica sea reconocida como real, como una práctica no distante de la realidad. Realmente hace que el simulador permita reconstruir puntos concretos que deben realzarse al originar una maniobra o un escenario de simulación. Entonces nos da mucha posibilidad de que el escenario sea de muy buena calidad. El nivel de satisfacción de los estudiantes es altísimo. Realmente la simulación como tal origina una satisfacción alta de aprendizaje. Fijan los estudiantes su conocimiento, aterrizan su conocimiento a una realidad muy cercana al paciente real y eso permite obviamente reconstruir escenarios muy buenos. Eso obviamente amparado en la calidad del simulador hace que la condición del escenario se eleve a un nivel importantísimo de recreación de la realidad. Entonces el estudiante se siente muy capacitado como para ya ir al siguiente paso, que es entrevistarse con el paciente real y originar maniobras, destrezas sin miedo a equivocarse, sino buscando elementos que una vez que se originan protocolos aquí de manejo les sirvan a la realidad, porque eso es lo que van a encontrar en su paciente viva. Entonces es muy alta la satisfacción y los estudiantes se sienten realmente muy capaces en ir ya a buscar su realidad con pacientes vivos. Para mí, mi satisfacción es altísima. Me encanta la docencia, me encanta enseñar, me encanta reproducir lo que yo también sé y el compartir conocimiento, el compartir enseñanza con justamente simuladores de esta calidad a uno le da una satisfacción altísima de saber que se llevan un mensaje a los estudiantes de muy buena calidad y los contenidos altos como para que ellos hagan su práctica profesional de mejor calidad también. Entonces yo me siento muy contento de poder enseñar a través de estos simuladores y agradecer obviamente la posibilidad de que hay cómo compartir y enseñar a través de esta modalidad que hoy por hoy es el hito de la enseñanza médica, ¿no? Yo les invito a los docentes, colegas, que hagan uso de estas herramientas que obviamente permiten que el estudiante rompa sus paradigmas, romper la tradicional enseñanza de pizarrón, de una diapositiva. Esto es una enseñanza diferente, es una enseñanza muy enriquecedora que cumple la expectativa de al enseñar uno aprender al doble. Entonces esto es importante, vengan, capacítense, aprendan a manejar estos simuladores porque eso va a permitir que sus estudiantes también lleguen a tener un nivel de aprendizaje muy alto. Permiten una práctica realista, su tamaño se acopla al tamaño del estándar que tenemos aquí en nuestro país, lo que facilita pues, su manejo. Aparte de eso, en cuanto al material que está diseñado, la piel es súper suave, moldeable y nos permite una práctica mucho más realista en un escenario controlado. Los muñecos de enfermería nos permiten realizar el cuidado específico que hace la enfermera en nuestro país en cada una de las áreas hospitalarias. El que el estudiante haga primero aquí hace que vaya más seguro, más confiado cuando tiene a su paciente real frente a él. Los estudiantes son muy felices, ellos les encanta venir a simulación, prefieren estar en las prácticas de simulación que estar en clase teórica. Tienen mayor motivación, mayor resultado de aprendizaje, conocen mejor y se motivan y como que se dan cuenta y se han quitado el estigma de lo que se cree que es la enfermería. En realidad nosotros somos una ciencia. Feliz por tener estos equipos de alta fidelidad, entrenamiento por partes, de mediana y de baja fidelidad. Muy feliz porque a mí me encanta la simulación clínica. Como docente de esta asignatura, pues siempre estoy y estaré a la vanguardia de las tecnologías aplicadas a la docencia universitaria. Recomiendo el uso de los fantomas de Kyoto Kagaku 1 por la factibilidad del uso. Son fáciles de manejar y de manipular, no son pesados, hacen que nosotros podamos flexibilizarlos, movilizarlos, higienizarlos sin mayor problema.
Dos, también porque siempre un docente debe estar a la vanguardia tecnológica, no podemos seguir enseñando en base a lo que anteriormente se hacía. Hay que ir evolucionando y nosotros así lo hacemos. Y recomiendo también estos equipos porque van a sentir que sus estudiantes quieren aprender mucho más con ustedes basados en el uso de la simulación como una estrategia de enseñanza-aprendizaje en ciencias de la salud. Los simuladores que están en la clínica de simulación de la Universidad Central son de fácil manejo. Su piel, su textura es muy similar a la del paciente real. La piel es muy elástica, tiene software muy fáciles de manejar, en donde podemos simular al paciente normal y al paciente con patología. Eso es una gran ventaja. El simulador K, que es de cardiovascular, para mí es excelente para mis estudiantes. Por ejemplo, este simulador tiene un monitor en donde vamos a ver el electrocardiograma. Tiene una plantilla en donde fácilmente nos indica los focos cardíacos a auscultar y tiene tal precisión esta plantilla que con solo el estudiante observarlo, él logra poner en el sitio correcto. Por ejemplo, el electrocardiograma yo les enseño en media hora, porque primero ven un electrocardiograma normal y luego viene lo patológico. Y realmente no solamente en el monitor, sino también a la auscultación puedo diagnosticar fácilmente valvulopatías, porque hay pulso en el simulador, hay sonido y hay gráfico, es decir, veo, palpo y un razonamiento crítico con la patología de mi paciente. Aquí se podrán equivocar, pero ya en la vida real, con este entrenamiento, el estudiante está capacitado para un diagnóstico rápido, eficaz, en beneficio de estudiante y profesor. El físico tiene varias características como observar el tamaño de la pupila. Con solo observar el tamaño de la pupila ya puedo indicar alguna patología. ¿Qué más tiene? Tiene el electrocardiograma. Este tiene patologías como infarto agudo de miocardio, tiene fibrilación, tiene flúter y además el electrocardiograma. El cómo el estudiante tiene que poner los cables para poder hacer un electrocardiograma, tanto el miembro superior, miembro inferior y los precordiales, y así llegar a un diagnóstico correcto. Pulmón me parece algo ideal porque desde la camiseta nos indica cuántos lóbulos tiene esto, y además pulmonar tenemos ruidos normales, ruidos patológicos. Por ejemplo, escuchar una sibilancia. En el momento que al estudiante le digo esto es una sibilancia, indico qué patologías: asma, neumonía, y los estudiantes van aprendiendo a escuchar y a razonar para poner un diagnóstico correcto. El de pulmonar tiene todos, tiene estertores, tiene roncus, tiene frote y tiene además sibilancias. Ahora en esta época que estuvimos virtual por la pandemia, no tuvieron práctica los chicos, los estudiantes. Ahora, inclusive hice un trabajo de investigación en donde se les evalúa antes de entrar a la clínica de simulación. Ellos obtuvieron un porcentaje de comprensión del 22%, solo teoría. Y luego estuvieron acá, aprendieron en forma práctica y el resultado, la evaluación fue del 92% de grado de satisfacción frente al 22% al inicio. Vean la gran diferencia entre la práctica en simulación más la teoría. Una ventaja del 70% superior. La ecografía transfontanelar se
se realiza casi de manera rutinaria en los recién nacidos, en especial aquellos que por algún motivo necesitan cuidados intermedios y más aún los que están en cuidados intensivos. En ellos a todos se les realiza, y en los recién nacidos normales al menos una ecografía transfontanelar de control antes de salir con el alta a la casa. Las oportunidades antes eran muy limitadas, ya que son áreas delicadas y no se puede al recién nacido estar practicando en un recién nacido real en sus fontanelas, y los fantomas sí nos permiten incluso tomarnos el tiempo necesario hasta que cada estudiante pueda realizarlo de manera adecuada, sin riesgo para los recién nacidos reales. En los escenarios justamente de parto, nosotros hemos simulado un parto real, en donde es posible que el feto salga con la dilatación real que se produce a nivel de la vulva, de vagina, y esto nos permite hacer las maniobras y las técnicas del parto como realmente lo debemos hacer con la paciente. Entonces, estas modelos que tienen estas adaptaciones, primero la constitución de su digamos, material, ¿no?, en la parte genital, y luego en las articulaciones tanto de los brazos, de las piernas, al punto que nos permiten realizar estas modificaciones de posición de parto y hacer pues lo que nosotros conocemos en la normativa del ministerio, la libre posición para el parto. Entonces esto es realmente un avance muy grande para nosotros, ya que antes no lo podíamos realizar con los modelos estáticos que teníamos y, como lo dije, los modelos de baja fidelidad. Después de hacer nosotros la práctica con los simuladores, hacemos el debriefing, ¿no?, en donde siempre valoramos cuáles han sido las inquietudes, primero en la parte técnica, cuáles han sido los errores, qué se hizo, qué no se hizo, y luego en la parte emocional. Entonces, realmente nuestros estudiantes están muy contentos, están digamos, muy incluso hasta sorprendidos del realismo que puede vivirse en los escenarios prácticos con estos modelos, ya que muchos de ellos no han visto un parto, digamos, en la vida real, pero esto se simula o se acerca muchísimo al proceso real del parto. Por lo tanto, los estudiantes, o sea, están muy contentos y, como digo, en la parte del proceso de aprendizaje, pues les da ya una idea de cómo ellos van a vivirlo en el escenario real, en la vida real, en las unidades de salud. Práctica mía que tengo en 2 periodos ha sido excelente, muy excelente. El Fantoma está conformado con todas las partes osteoarticulares del cuerpo humano. También me ha ayudado mucho lo que es, por ejemplo, en cráneo, que hemos podido ver algunas proyecciones incluso, en tórax, en columna, tanto cervical, dorsal. Y sí, ha sido, pues, el Fantoma ha sido algo muy relevante para los estudiantes, especialmente de 6º semestre, que ellos, pues, en mi asignatura, en mi descripción microcurricular, tienen todo lo que es las proyecciones radiológicas osteoarticulares del cuerpo humano. Bueno, la reacción de los estudiantes ha sido impresionante, ¿no? Al inicio, pues, el primer semestre, el primer periodo que utilizamos el Fantoma, fue excelente los estudiantes, pero siempre con miedo, ¿no? Pero ahora ya, al final del semestre, pues ellos lo dominaron muy bien, y ahora pues con los estudiantes de la segunda promoción, que estamos del periodo, fue excelente porque con ellos ya pude hacer evaluación, algo muy importante en la evaluación sumativa 2, que ya pude poner como evaluación teórico y práctico, que eso fue lo más importante en este semestre. Y yo, como docente de la carrera de radiología de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador, pues recomendaría la adquisición de un Fantoma, que es excelente porque el estudiante ya va manejando con un Fantoma, interactuando especialmente, y ellos pues en la vida hospitalaria, en las prácticas, lo podrían hacer mucho mejor.
Nosotros tenemos la oportunidad ya de haber desarrollado algunas actividades con el fantoma de radiología, que es bastante similar. La diferencia de este es que tiene órganos internos con coeficientes de atenuación diferentes, ¿no es cierto?, de acuerdo, que simulan la anatomía normal de un paciente. Entonces, estoy gratamente impresionado. Creo que el desarrollo de las actividades académicas que van a tener nuestros estudiantes va a ser importante para alcanzar los resultados de aprendizaje que nosotros nos proponemos en la planificación curricular semestral. Son bastante reales. El parénquima cerebral, el hematoma que simula en el parénquima cerebral, que tuvimos la oportunidad de revisarlo ahora en la clase con los chicos, es bastante real. Los coeficientes de atenuación simulan bastante similares a lo que podría resultar una patología en un paciente normal. Son instrumentos de aprendizaje actualmente fundamentales en las áreas médicas, específicamente en el área de urgencias que me he formado y trabajo. Es una actividad que se realiza de forma regular en la parte de la ultrasonografía, entonces es esencial. La posibilidad de explicar o dar una formación sobre FAST es muy limitada, porque los alumnos tenían que ingresar a las áreas hospitalarias y existir la predisposición de los médicos y del personal que tiene conocimiento de ultrasonografía para que les puedan impartir los conocimientos. Actualmente con la simulación esto es mucho más fácil. La similitud entre el cuerpo humano y los fantomas es bastante cercana. Hay ciertas diferencias, obviamente el ambiente no nos permite tener una comprensión más fácil. El ambiente hospitalario normal siempre conlleva un poco de caos. Tiene una similitud muy buena. La diferenciación de las estructuras es buena. La parte de las estructuras ecogénicas y hiperecoicas o las zonas de diferenciación es bastante similar a las estructuras humanas normales. En el área de atención prehospitalaria, el conocimiento de la ultrasonografía y específicamente del FAST le permite al personal de atención prehospitalaria generar impresiones diagnósticas y probablemente poner en marcha tratamientos tempranos, y es indudable que es una herramienta que tiene que comenzar a implementarse. La recomendación general que puedo hacer desde el punto de vista que nosotros tenemos en el área de urgencias es que la práctica simulada disminuye indudablemente el número de errores, y realmente llevar a cabo este tipo de actividades es esencial para que los pacientes en el entorno se favorezcan sobre esta situación.